Mi hermano se burló de mí, ¿en dónde está tu esposa y tus hijos? Oh, ¿verdad que no tienes? Mientras mis padres se reían, así que le dije, ¿en dónde está tu dinero? Oh, ¿verdad que yo te mantengo? Hasta hoy. Mi nombre es Adrián, y esta es la historia de cómo llegué a un punto en mi vida en el que decidí que ya no iba a tolerar más las burlas, el desprecio y la envidia de mi propia familia. No siempre fui el hombre que soy hoy, alguien con una casa grande, un auto deportivo y una estabilidad económica que me permite dormir tranquilo. Todo lo que tengo me costó años de esfuerzo, sacrificio y una disciplina que a veces me hacía sentir como si estuviera corriendo una carrera contra mí mismo. Desde que era niño, supe que quería algo más de la vida. Crecí en una familia de clase media-baja, en un barrio modesto donde todos parecían conformarse con lo que tenían. No era que viviéramos en la miseria, pero siempre había esa sensación de que el dinero no alcanzaba, de que las deudas se acumulaban y de que cualquier imprevisto podía ponernos en aprietos. Mi papá, José, trabajaba como mecánico en un taller, y mi mamá, Rosa, era ama de casa, aunque a veces vendía pasteles o ropa para ayudar con los gastos. Éramos una familia unida, o al menos eso parecía en la superficie, pero siempre hubo una diferencia marcada entre mi hermano Esteban y yo. Yo era el mayor, 3 años mayor que Esteban, para ser exactos. Desde pequeños, nuestras personalidades chocaban. Yo era el serio, el que siempre estaba pensando en el futuro, el que hacía planes y se preocupaba por todo. Esteban, por otro lado, era el alma de la fiesta. Carismático, extrovertido, siempre con una sonrisa que hacía que todos lo quisieran. A los ojos de mis padres, él era el hijo perfecto, el que siempre tenía una novia nueva, el que llenaba la casa de risas y anécdotas. Yo, en cambio, era el callado, el que prefería quedarse leyendo o trabajando en algún proyecto en lugar de salir a divertirme. Cuando cumplí 18 años, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Quería tener una casa grande, un auto deportivo y una vida sin preocupaciones económicas. No sé exactamente de dónde salió ese sueño, tal vez de ver tantas películas donde la gente vivía en mansiones lujosas, o quizás porque siempre sentí que mi familia merecía algo mejor. Pero para lograrlo, sabía que necesitaba trabajar duro y ser disciplinado. Así que, mientras mis amigos salían a fiestas y Esteban se gastaba cada peso que ganaba en ropa, tragos y salidas con sus amigos, yo me puse a trabajar. Con el tiempo, nuestras vidas tomaron caminos muy distintos. Cuando cumplí 25 años, conseguí un trabajo en una empresa de construcción. No era un puesto glamoroso, pero pagaba bien y me dio la oportunidad de aprender. Me esforcé tanto que en un par de años me ascendieron a gerente de proyectos. Mi sueldo creció, y con él, mi cuenta de ahorros. Esteban, en cambio, seguía igual. A los 27 años, ya tenía una esposa, Laura, y un hijo pequeño, Matías. Mis padres estaban encantados. Por fin alguien nos va a dar nietos, decían, mientras me miraban con esa mezcla de lástima y reproche. Adrián, ¿y tú para cuándo? Ya estás grande, se te va a pasar el tren. Yo solo sonreía y cambiaba el tema. No me interesaba tener una relación en ese momento. No porque no quisiera, sino porque mi prioridad era otra. Quería construir algo sólido antes de pensar en formar una familia. Un par de años después, Esteban tuvo otro hijo, una niña llamada Sofía. Pero su vida no era tan perfecta como mis padres querían hacerme creer. Esteban seguía gastando todo lo que ganaba, y ahora, con una esposa y 2 hijos, las deudas empezaron a acumularse. Laura trabajaba como recepcionista, pero su sueldo apenas alcanzaba para los gastos básicos. Esteban, fiel a su estilo, no cambiaba. Seguía saliendo con sus amigos, comprando cosas que no necesitaba, viviendo como si el dinero nunca se fuera a acabar. Fue entonces cuando mis padres me llamaron un día. Adrián, tienes que ayudar a tu hermano, me dijo mi mamá por teléfono, con un tono que no admitía discusión. Es tu familia, y la familia se ayuda. Esteban está pasando por un mal momento, no pueden pagar el alquiler, y los niños necesitan cosas. Tú tienes dinero, ¿no? Hazlo por ellos. No me sorprendí. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Esteban nunca había sido responsable, y ahora que tenía una familia, sus decisiones irresponsables afectaban a más personas. Acepté ayudar, no porque quisiera, sino porque no podía dejar a mis sobrinos sin un techo.
Alquilé un departamento bonito para Esteban, Laura y los niños, y me hice cargo de las cuentas, el alquiler, los servicios, incluso la comida. Para mí, ese gasto no era gran cosa. Mi sueldo era bueno, y mis ahorros seguían creciendo. Pero lo que no esperaba era que Esteban empezaría a depender completamente de mí. Al principio, parecía agradecido. Gracias, hermano, no sé qué haríamos sin ti, me decía. Pero con el tiempo, su actitud cambió. En las reuniones familiares, que solían ser en mi casa porque yo tenía el espacio y el dinero para organizarlas, Esteban y mis padres empezaron a hacer comentarios que al principio parecían bromas, pero que poco a poco se volvieron más hirientes. Adrián, ¿y tu novia dónde está?, decía Esteban con una risita, mientras mis padres se reían. Ay, hijo, siempre tan solo, agregaba mi mamá. Mira a Esteban, él sí tiene una familia, 2 hijos preciosos. Tú con todo tu dinero, pero sin nadie que te acompañe. Yo me limitaba a sonreír y seguir con la conversación, pero cada comentario era como una pequeña puñalada. No me molestaba estar solo, estaba orgulloso de lo que había logrado. Pero que mi propia familia usara eso para burlarse de mí, mientras yo pagaba las cuentas de Esteban, empezó a doler. A los 32 años, cumplí mi sueño. Compré una casa grande en un fraccionamiento exclusivo. Era una casa de 2 pisos, con un jardín enorme, una cocina moderna y espacio para todo lo que siempre quise. También compré mi auto deportivo, un Mustang rojo que había soñado desde que era adolescente. Cuando invité a mi familia a conocer la casa, esperaba que se sintieran orgullosos. Pero en lugar de eso, los comentarios siguieron. «Qué bonita casa, Adrián, pero está muy vacía, ¿no?», dijo mi papá. «Sí, le falta una mujer y unos niños corriendo por ahí», agregó Esteban, con esa sonrisa burlona que empezaba a odiar. Mientras tanto, Esteban seguía viviendo de mí. No hacía ningún esfuerzo por mejorar su situación. Seguía gastando en cosas innecesarias, y cuando le sugería que buscara un trabajo mejor o que ahorrara, se reía y me decía, «¿Para qué, si ya te tengo a ti?». Mis padres, por su parte, lo defendían. «Es que Esteban tiene muchas responsabilidades, Adrián. No como tú, que solo te preocupas por ti mismo». El resentimiento empezó a crecer en mí, pero lo ignoraba. Pensaba que, al final, estaba haciendo lo correcto. Estaba ayudando a mi familia, aunque no lo valoraran. Pero todo cambió esa Navidad, en una noche que nunca olvidaré. La idea de hacer una gran reunión navideña en mi casa fue algo que planeé con meses de anticipación. Quería que fuera especial, no solo para mí, sino para toda la familia. Invité a todos, mis abuelos, tíos, primos, sobrinos, todos los que formaban parte de nuestro círculo cercano. Quería que fuera una noche para recordar, una donde pudiéramos estar juntos, reír, compartir y olvidarnos de las tensiones. Gasté una fortuna en la cena, en decoraciones, en regalos para todos. No escatimé en nada. Quería que todos se sintieran bienvenidos y felices en mi casa. El día de Navidad, la casa estaba llena de vida. Los niños corrían por el jardín, los adultos charlaban en el comedor, y el aroma de la cena, un banquete con pavó, pasta, ensaladas y postres, llenaba el aire. Todo iba perfecto. Hicimos un brindis por la familia, por la unión, por el éxito que había logrado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia me veía con algo de respeto. «A la salud de Adrián, por esta casa tan bonita y por recibirnos», dijo mi tío Carlos, levantando su copa. Todos aplaudieron, y por un momento, me sentí realmente apreciado. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. Había comprado algo para cada persona, desde juguetes caros para los niños hasta joyas para mis tías y aparatos electrónicos para mis primos. No escatimé en gastos, quería que todos se fueran con algo que les encantara. La emoción en la sala era palpable mientras abrían sus regalos. «Adrián, esto es increíble», decía mi prima Ana, sosteniendo un collar que le había comprado. «Nunca había tenido un juguete así», gritaba uno de los sobrinos mientras jugaba con un dron. Me sentía feliz, no por el dinero que había gastado, sino por ver sus sonrisas. Pero entonces llegó el turno de Esteban. Se levantó con esa sonrisa suya, esa que ya conocía demasiado bien, y dijo que él también tenía regalos para repartir. Todos lo miraron con curiosidad, porque Esteban no era precisamente el tipo de persona que gastaba en los demás.
Sacó un par de cajas envueltas en papel de regalo barato y se acercó al árbol de Navidad. Este regalo es para la esposa de mi hermano y sus hijos, dijo, con una risita que me heló la sangre. La sala se quedó en silencio por un segundo, y luego agregó, oye, hermanito, ¿en dónde está tu esposa y tus hijos? Para que reciban los regalos, oh, ¿verdad que no tienes? Cuánto lo siento, el comentario fue como un puñetazo en el estómago. Mis padres se echaron a reír, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Algunos tíos y primos también rieron, aunque otros se quedaron callados, incómodos. Miré las cajas que Esteban sostenía, y supe de inmediato que estaban vacías. Las había traído solo para humillarme, para recordarme frente a toda la familia que, según él, yo era un fracasado por no tener una esposa ni hijos. Sentí la sangre subirme a la cabeza, pero en lugar de explotar, respiré hondo y me levanté. Buen chiste, Esteban, dije, mirándolo fijamente. Él seguía sonriendo, como si hubiera ganado algo. Y luego le solté la bomba delante de todos, le dije, pero dime algo, ¿en dónde está tu dinero? La sonrisa se le borró de la cara. Sabía por dónde iba. Oh, verdad que no tienes, porque yo te mantengo. Pero eso se acaba hoy. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Mis padres dejaron de reír. Algunos primos intercambiaron miradas, y otros bajaron la vista. Esteban se puso rojo, nervioso, y balbuceó, ¿qué? Ahora vas a humillarme por ayudarme con unos cuantos pesos, si no quieres darme nada, no me des nada. Unos cuantos pesos, repetí, con una risa amarga. Llevo años pagando tu alquiler, tus servicios, la comida de tus hijos. Años, Esteban. Y todo lo que haces es burlarte de mí, como si yo fuera menos que tú porque no tengo una familia, ¿sabes qué? Me cansé. A partir de hoy, búscate un trabajo, porque no voy a seguir siendo tu banco. Mis padres se levantaron de inmediato. Adrián, ¿cómo te atreves?, gritó mi mamá. Es tu hermano, es tu familia. No puedes dejarlo en la calle, tiene hijos, ¿no te importa? Mi papá añadió, siempre has sido egoísta, Adrián. Esteban tiene responsabilidades, tú no. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cruel, respondí, alzando la voz. Cruel es que yo haya trabajado toda mi vida para construir algo, mientras Esteban se gastaba todo en fiestas, cruel es que yo pague sus cuentas mientras él y ustedes se ríen de mí en mi propia casa, ¿eso es ser cruel? No, lo cruel es que nunca me han valorado, que siempre han puesto a Esteban por encima de mí, aunque no haya hecho nada para merecerlo, se acabó. Si no quieren estar aquí, la puerta está abierta. Esteban intentó hablar, pero su voz temblaba. No puedes hacerme esto, Adrián. Sabes que no tengo a dónde ir. Mis hijos, Laura, ¿qué van a hacer? Pero yo ya no podía más. Eso debiste pensarlo antes de burlarte de mí frente a toda la familia. Lárgate de mi casa, Esteban. Y ustedes también, dije, mirando a mis padres. Si tanto quieren a Esteban, ayúdenlo ustedes. La discusión siguió por unos minutos, con Esteban gritando que no era justo, que yo no entendía lo que era tener una familia, y mis padres tratando de defenderlo. Pero yo estaba firme. Por primera vez en mi vida, me sentía libre de decir lo que realmente pensaba. Finalmente, ellos se fueron, dejando un silencio incómodo en la sala. Pero para mi sorpresa, el resto de la familia se quedó. Mi tío Carlos se acercó y me puso una mano en el hombro. Hiciste bien, Adrián. Nadie debería tratarte así, mucho menos tu hermano. Esa noche, continuamos la fiesta. Los niños siguieron jugando, los adultos charlando, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Había puesto un límite, y aunque dolía, sabía que era lo correcto. La mañana después de la Navidad en la que eché a Esteban y a mis padres de mi casa, me desperté con una sensación extraña. Era una mezcla de alivio y culpa, como si hubiera cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del viento que entraba por las ventanas abiertas. Los restos de la fiesta seguían esparcidos, platos sucios en la cocina, papel de regalo arrugado en el suelo, el árbol de Navidad todavía encendido con sus luces parpadeantes. Pero aunque todo parecía igual, algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en años, sentía que había defendido mi dignidad. Me senté en el comedor con una taza de café,
mirando mi teléfono. No había mensajes ni llamadas de Esteban ni de mis padres. Eso me sorprendió, pero también me dio un momento para reflexionar. Durante años, había cargado con el peso de mantener a mi hermano, de soportar sus burlas, de escuchar a mis padres decirme que yo era el egoísta, el que no entendía lo que era tener una familia. Pero esa noche, al poner un límite, sentí que me había quitado una cadena invisible que me ataba a sus expectativas. Sin embargo, sabía que esto no iba a terminar tan fácilmente. Esteban dependía de mí, y mis padres siempre lo habían defendido. La tormenta apenas comenzaba. Lo primero que hice ese día fue sentarme frente a mi computadora y cancelar los pagos automáticos que cubrían el alquiler del departamento de Esteban, los servicios y las transferencias que hacía cada mes para sus gastos. No fue una decisión impulsiva, lo había pensado toda la noche. Cada vez que recordaba su risita burlona, las cajas vacías que trajo para humillarme, la risa de mis padres, sentía una furia que me hacía apretar los dientes. No estaba dispuesto a seguir siendo el tonto que pagaba por todo mientras ellos me trataban como un chiste. El proceso fue rápido. Entré al portal del banco, desactivé las transferencias automáticas y llamé al arrendador del departamento para informarle que ya no cubriría el alquiler. «Señor Adrián, ¿estás seguro?», me preguntó el hombre al otro lado de la línea, con un tono de sorpresa. «Que él se haga responsable». «Ya no voy a pagar», dije y colgué el teléfono y, por un momento, me sentí poderoso. Pero también sabía que lo que venía no iba a ser fácil. La primera llamada llegó a la semana. Era Esteban. No contesté de inmediato, dejé que el teléfono vibrara sobre la mesa mientras terminaba de lavar los platos de la fiesta. Cuando finalmente tomé la llamada, su voz estaba llena de una mezcla de enojo y desesperación. «¿Qué te pasa, Adrián? ¿De verdad cancelaste los pagos? Me llegó un correo del arrendador diciendo que ya no te harás cargo del alquiler. ¿Qué voy a hacer con mi familia? Tengo 2 hijos, hombre». Respiré hondo antes de responder. «Esteban, te lo dije la noche de Navidad. Se acabó. Llevo años manteniéndote, pagando tu renta, tus cuentas, todo. ¿Y tú, qué haces? ¿Te burlas de mí, me humillas frente a todos? ¿Crees que soy un banco? Búscate un trabajo y resuelve tus problemas». «No es tan fácil», gritó. «No todos tenemos un trabajo de oficina como tú, con tu sueldo gordo y tu casa bonita. Yo tengo una familia, responsabilidades, no puedes hacerme esto». «Responsabilidades», respondí, sintiendo que la rabia volvía a encenderse. «¿Llamas responsabilidades a gastarte todo en fiestas y en cosas que no necesitas, a no ahorrar un solo peso en toda tu vida? Yo no te metí en este problema, Esteban. Tú solito te lo buscaste. Y no te preocupes, no te estoy dejando en la calle de un día para otro. Tienes unos días para resolverlo, el tiempo que te da el arrendador antes de que te echen». «Eres un egoísta», me gritó. «Siempre has sido así, pensando solo en ti, en tu dinero, en tu maldita casa. No sabes lo que es tener una familia, crees que porque tienes dinero eres mejor que yo, no tienes nada, Adrián, estás solo, y siempre vas a estarlo». Sus palabras dolieron, no voy a negarlo. Pero ya no me afectaban como antes. «Si estar solo significa no tener que lidiar con alguien como tú, entonces estoy feliz de estarlo», le dije. «No me llames más, Esteban. Resuelve tu vida». Colgué el teléfono y bloqueé su número. Mi corazón latía rápido, pero no de arrepentimiento, sino de una extraña sensación de libertad. Esa misma noche, recibí una llamada de mi mamá. Sabía que iba a pasar. Mis padres siempre habían defendido a Esteban, sin importar lo que hiciera. Cuando contesté, su voz estaba temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. «Adrián, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Es tu familia, ¿de verdad vas a dejar que lo echen del departamento? Tiene 2 hijos pequeños, ¿no te da vergüenza?» «Vergüenza», respondí, tratando de mantener la calma. «Mamá, llevo años pagando por él». «¿Años? ¿Alguna vez me han agradecido?» «No, lo único que hacen es reírse de mí, decirme que estoy solo, que soy un fracasado porque no tengo esposa ni hijos. ¿Y sabes qué? Estoy cansado. No voy a seguir manteniendo a alguien que no me respeta». «Pero es tu hermano», insistió ella. «La familia se ayuda, Adrián. Nosotros te criamos para que fueras generoso, no para que le dieras la espalda a los tuyos. ¿Qué van a hacer Matías y Sofía?
¿Quieres que terminen en la calle? No, mamá, no quiero que terminen en la calle, dije, con la voz firme. Pero tampoco es mi responsabilidad. Esteban es un hombre adulto, tiene 29 años. Que consiga un trabajo, que sea responsable por una vez en su vida. Y ustedes, en lugar de defenderlo, deberían decirle que madure. Siempre lo han puesto por encima de mí, aunque no haya hecho nada para merecerlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, mi papá tomó el teléfono. Eres un desagradecido, Adrián, dijo, con ese tono autoritario que usaba cuando quería ponerme en mi lugar. Nosotros te dimos todo, y ahora te crees superior porque tienes dinero. Si no quieres ayudar a tu hermano, allá tú, pero no esperes que te tratemos como familia después de esto. Esas palabras me golpearon fuerte. No porque me sorprendieran, sino porque confirmaban algo que siempre había sospechado: para mis padres, Esteban siempre sería el favorito, sin importar lo que yo hiciera. Si eso es lo que piensan, entonces no hay nada más que hablar, dije. No voy a seguir siendo el tonto que paga por todos mientras me tratan como basura. Colgué, y por primera vez, bloqueé también sus números. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía liberado. Había puesto un límite claro, algo que nunca había hecho antes. Pero por otro lado, no podía evitar sentir una punzada de culpa. Matías y Sofía, mis sobrinos, no tenían la culpa de las decisiones de su padre. Pensé en ellos, en sus caritas sonrientes, en cómo jugaban en mi casa durante la Navidad. Pero también sabía que no podía seguir cargando con la irresponsabilidad de Esteban. Si lo hacía, nunca cambiaría. Un mes después, supe por un primo que Esteban y su familia habían sido desalojados del departamento. No tenían dónde ir, así que los niños, Matías y Sofía, se fueron a vivir con mis padres. Esteban y Laura se mudaron a una habitación alquilada en una zona humilde de la ciudad. Esteban finalmente encontró un trabajo como repartidor, pero el sueldo apenas alcanzaba para cubrir sus gastos básicos. Laura también estaba buscando trabajo, pero las cosas no eran fáciles para ellos. Cuando me enteré, no sentí alegría, pero sí una especie de justicia. Esteban había tenido años para cambiar, para asumir la responsabilidad de su vida, pero prefirió vivir del dinero que yo le daba mientras se burlaba de mí. Ahora, por primera vez, estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a mi rutina, mi trabajo, mi casa, mi auto. Empecé a salir más con mis primos y tíos, los que se habían quedado en la fiesta de Navidad, los que me habían apoyado. Me di cuenta de que no estaba tan solo como todos decían. Tenía una familia, pero no era la que me había tocado por sangre, sino la que había elegido por respeto y cariño mutuo. Y así, poco a poco, empecé a construir una nueva vida. Una donde mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí, sino de lo que yo sabía que valía. Y hoy, no tengo la certeza si tendré una familia, pero estoy feliz de haber cumplido mis sueños con trabajo duro, y solo por eso, me siento libre. Suscríbete para más historias diarias.